Amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 12 del mes de julio del año 2023. Un miércoles con muchas informaciones. Ahí vemos una revelación que hace Roberto Esmérito Salcedo y Gavilán. Así era que le decían al ex síndico Roberto Salcedo, o le decían, no, ese es su nombre, Roberto Esmérito Salcedo Gavilán. Él dice que Domingo Contreras fue desvinculado del cabildo cuando él era síndico por haber cometido supuestos actos de corrupción. Y a veces uno se pregunta y dice, bueno, pero cuando llega la campaña política, como que salen a relucir una serie de cosas que durante mucho tiempo han estado ocultas o que no se habían revelado, porque decir a estas alturas de juego, después ya de tantos años que tiene Roberto Salcedo, que salió del ayuntamiento, estas revelaciones, indudablemente que le hace daño a la figura de Domingo Contreras. Y eso siempre se ve cuando llega esta etapa de la política. Y es que a veces, señores, hay personas que le tienen cosas guardadas a otros, y cuando se presenta el momento de que ya tú eres el candidato, entonces empiezan a salir cosas. Y yo le digo esto porque nadie está exento de que pueda producirse eso dentro del panorama político. Ahora mismo, la mayoría de los partidos tienen un carácter indefinido con relación a lo que son sus candidatos. Hay una reserva a la sindicatura del Distrito Nacional. Carolina Mejía dijo que ya no iba a aspirar a esa posición, pero todavía no se sabe exactamente si pudiera ser ella la candidata a alcalde, o por el contrario, quién sería entre los diferentes nombres que se balotean el que va a resultar agraciada o agraciado con esa reservación. El caso es que no duden ustedes que cuando sea escogida una persona, entonces también le salgan muchas cosas. En el municipio Santo Domingo Este es donde las cosas se ven un poquito más controvertidas, porque hay varios precandidatos alcaldes, aunque la mayoría de la población del municipio Santo Domingo Este se ha estado identificando con el pastor Dio Astacio, que hasta el momento no se ha definido nada y será por encuesta, pero no importa el método que sea. Yo entiendo que independientemente de cuál sea el método de la escogencia, él va a salir airoso. Por otra parte, señores, un conflicto bastante fuerte con el tema de la Cámara de Cuentas. Y es que los partidos de la oposición siempre
decían que había que investigar esos miembros de la Cámara de Cuentas, sobre todo Janet Rosa. Ellos han estado enfilando los cañones hacia él. ¿Qué resulta? Que sobre todos los miembros de la Cámara de Cuentas se ciernen acusaciones, para uno más que otro, pero en sí todos están acusados, y pudiéramos decir que llegó un momento determinado en que la población lo puso en el mismo saco. Ahora bien, ¿qué resulta? Que la oposición entendía que había encontrado el talón de Aquiles con ese tema para el oficialismo. Pero el oficialismo ha dicho: hay que investigar a todos los miembros de la Cámara de Cuentas. Vamos a enviarlo a todos, como dijo la monjita, a un juicio político. Pero ahora los partidos de la oposición están reculando. Porque si se hace un juicio político, se crea una nueva Cámara de Cuentas y salen a relucir todas las dificultades, todos los macos que dejó el gobierno pasado, todos los informes acerca de la corrupción de una manera transparente, eso lógicamente va a afectar mucho a los partidos de la oposición. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, que lo que se ha buscado con esto es crear una nueva Cámara de Cuentas, que supuestamente a quien se quiere nombrar en esa Cámara de Cuentas es Aura Celeste Fernández, esposa de Guillermo Moreno, y que a Guillermo Moreno se le ha solicitado para que sea el senador del distrito, y que hay unos acuerdos y que ellos entregarle en un año electoral una nueva Cámara de Cuentas al partido oficial, sería amolar cuchillo para su propia garganta. Pero lo que nosotros hemos visto es que este tema de la Cámara de Cuentas, en principio se manejó como si fuera un acoso laboral. Oigan bien, como un acoso laboral. Luego hubo un senador que quiso darle otro tinte y quiso ponerlo como un acoso sexual, que no es lo mismo que acoso laboral. Y ya una vez se han involucrado todas las partes, entonces hay una lucha titánica. Las mujeres acusan a los hombres y los hombres acusan a las mujeres. Entonces, sobre Hugo Álvarez se dice que supuestamente tuvo cierta negligencia al no firmar alguno de esas auditorías. Pero entonces él dice que cómo la firma, si la misma se ha arguido, si en la misma se han arguido falsedad. Y que por lo tanto si dicen no, pero están arguidas de falsedad, entonces él no puede firmar un documento que se diga que tiene falsedades. Ahí hay una parte que uno pudiera considerar entendible, pero yo entiendo que lo lógico del caso es que si hay una acusación de todo, si se hace un juicio político, el juicio político determinará el nivel de responsabilidad que pueda tener cada quien. Yo creo que se debe de hacer el juicio político y que de ahí salga lo que tenga que salir, y que la República Dominicana se merece
una Cámara de Cuentas con ciertos niveles de transparencia, que hasta el momento las que hemos tenido realmente no han exhibido esa transparencia. Entonces, bueno, que el país se perfile como un país democrático, como un país transparente, que es algo a lo que le está huyendo la oposición. Vamos a olvidarnos si estamos en una etapa preelectoral o no. Lo que yo creo es que para reclamar decencia, para reclamar prudencia, no hay que esperar una circunstancia histórica, ni debe depender eso de qué tan cerca o lejos están los comicios electorales. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Adelante, señor director. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, están exigiendo la reposición de los empleados cancelados del Servicio Nacional de Emergencia. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Por faltas graves. Es importante vernos con el incumbente, porque la mayoría de las desvinculaciones dicen que están cancelados por el artículo 94 de la Ley de Función Pública. Pero ok, dice que porque tú cometiste una falta, pero no te explica qué falta tú cometiste. Entonces, no importa el tiempo en servicio que tenga la persona, si no importa la entrega que haya tenido, simplemente usted está cancelado, desvinculado por el artículo 94 y váyase para su casa, espere parte de las prestaciones que le entregan a los desvinculados. El Sindicato de Trabajadores de Enfermería acudió a la Miren, en estos días es muy probable que este tipo de quejas salgan a aflorar. Ahora bien, yo le voy a decir algo. A veces hay personas que ocupan posiciones públicas y realmente no le dan el trato que merecen los pacientes. Aquí utilizar los servicios públicos de medicina son extremadamente difíciles. El que ha tenido algún enfermo y lo lleva a los hospitales se encuentra con diferentes panoramas. Muchos de ellos están desabastecidos por falta de medicamentos. Por otra parte, señores, ustedes ven que a veces llega alguien con un paciente en una situación bastante incómoda y ustedes pueden observar que el personal médico que trabaja ahí se siente completamente relax y a veces uno cree que se trata de personas que no tienen para nada sensibilidad humana. Y uno pudiera entender que quizás actúan de esa manera porque el médico necesita tener nervios fríos porque si a veces se lleva a la persona y actúa muy ligeramente, cuando viene a ver comete un exceso. Pero señores, también la forma de preocupada con que a veces son vistas las personas con poca humanidad, como que amerita que hagamos ciertos niveles de reflexión. Y uno lamenta y cuando ve que a través de los medios de comunicación la gente habla de esa desvinculación que se le ha hecho, y hay veces
que hay personas que tienen una programación y dice, en función de este trabajo que yo tengo, voy a sacar este apartamento o voy a sacar este electrodoméstico que lo voy a ir pagando al paso. Tiene su presupuesto, tiene una esperanza de cómo va a resolver los problemas de su casa, cuando de repente ustedes se encuentran con la noticia que han sido desvinculados. Eso es algo que realmente entorpece la mente de la persona, aunque ustedes me dirían, ese se siente de esa manera, pero el que entra a sustituirlo a él, también le nace una nueva esperanza. Y eso es verdad, porque la gente también, cuando ingresan de nuevo a laborar en un lugar que se le está dando la oportunidad, llega con energía nueva y probablemente pueda hacer un trabajo más eficiente que el que ha sido desvinculado, que ya tiene cierto tiempo. ¿Y cuál es la moraleja de esto? Que si alguien, señores, tiene un empleo, sobre todo dentro del sector público, debe de cuidarlo. Yo vi un video que probablemente lo ponga más tarde aquí, donde ustedes ven una empleada de uno de esos servicios de transporte burlándose y politizando el tema de que ella pertenece a un partido político contrario y que ella tiene 9 años, que ya ella tiene los 3 años que lleva este gobierno, que se lo está chupando este gobierno, y lo grande del caso que no voy a votar por él también. Entonces, a muchas personas que hicieron un trabajo político que verdaderamente les duele su gobierno y que han dicho, no, mira, yo sencillamente no me voy a afanar mucho, yo no voy a ponerme a trabajar igual que la otra vez porque yo no he disfrutado de nada. Bueno, pues lo que es la oposición consigue su objetivo, porque si usted tiene a alguien trabajando en el Estado y dice que no es de ese partido y que va a votar contrario a él, y hay otro que desea ese trabajo que sí es de ese partido, entonces la oposición obtiene ese voto y el oficialismo pierde el que está afuera. Aunque entiendo que quizás sea un poquito grosero hacer este análisis en este momento, y quiero pedirle excusa porque yo pasé una información y alguien habló ahí y eso no se relaciona con esto, ni colinda con este tema. Simplemente yo lo hago como un modo de reflexión, porque siempre se siembra mucha duda, pero esto no necesariamente indica que lo que ocurrió aquí haya sido eso exactamente. Por otra parte, señores, Salud Pública descarta la posibilidad de que en el país se haya introducido la famosa droga del fentanilo. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Por sintomatología típica, ningún caso de fentanilo es porque no lo hay, o por lo menos nosotros no podemos decir si esas 3 instituciones dicen que no lo han detectado. Y repito, eso es una información actualizada hasta hace como una hora más o menos, donde yo me comuniqué con todos los responsables con los responsables de esas 3 instituciones. Ahora bien, ¿quiere decir eso que no vale la pena? ¿Quiere decir eso que nos estamos alarmando de balde? No. Este reperpero, perdonando la expresión, es necesario que se produzca, porque es un enemigo que está por ahí haciendo muchísima bulla, y ese ruido que hace, el terror que imprime, la fílmica y todo eso, todo lo que vemos todos los días por la televisión, etcétera, eso nos sirve para estar alerta. Pese a que en el país no hay fentanilo, las autoridades han incrementado los controles para evitar el ingreso de la peligrosa droga. Yo sí pienso que es necesario que aunque no esté aquí se haga el ruido
que se le llame la atención a las autoridades necesarias, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, y el país entero tiene que estar vigilante frente a la amenaza que representa el fentanilo, que la tenemos muy cerca ya del país. Y hay personas que le dicen que ya se ha introducido al país. Entonces nosotros no vamos a tener una actitud conformista, ni tampoco vamos a descartar la posibilidad de que en cualquier momento llegue aquí. Porque nosotros tenemos muchas autoridades que son inescrupulosas. Y nosotros tenemos una frontera bastante porosa, que por ahí pasa cualquier cosa y no hay ningún tipo de control. Entonces, yo le quiero decir a las autoridades que mientras más alarma tengamos con el tema, mientras más precaución se pueda tener y se pueda alertar a la sociedad en su conjunto, para que en un momento determinado, si hay una detección, no importa, aún sea una sola pastilla, que inmediatamente se pongan en conocimiento de las diferentes autoridades para que se pueda contrarrestar este mal. La verdad es que el tema de la drogadicción en nuestro país es un tema bastante fuerte que amerita que se le brinde la mayor atención posible. Nosotros tenemos que ser sinceros y reconocer que la Dirección Nacional de Control de Drogas ha estado haciendo un trabajo encomiable, que se le ha dado duro al narcotráfico en los últimos tiempos, y así lo refleja la cantidad de droga incautada. Pero tratar de minimizar este tema, yo creo que es un error que hace más daño que bien. No la tenemos aquí, felicidades. Pero no creo que los ruidos que se puedan hacer son innecesarios, porque este es un mal bastante grande. Y el que ha escuchado algunos psicoterapeutas del terrible daño que produce el fentanilo, lo fuerte que es la adicción de este producto, entonces, señores, es como para que las autoridades tengan una lupa, que pongan ojo avisor y que tratemos por todos los medios de evitar que esa desgracia se entrone en nuestro país. Todo el mundo sabe la cantidad de millones que mueve el narcotráfico. Entonces, no es verdad que nosotros debemos de coger las cosas tan suave y descartar por completo todo lo que dicen las autoridades. No, vamos a tener ojo avisor. Por otra parte, señores, yo quiero que ustedes vean el enfrentamiento que tiene la oposición y el oficialismo con el tema de la Cámara de Cuentas. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Este bloque de diputados del PRM respalda irrestrictamente. La Cámara de Diputados ya está apoderada del expediente acusatorio de 192 páginas en la que se pide la destitución de todos los jueces de Cámara de Cuentas. Hoy, los partidos mayoritarios movilizaron a sus bloques en la Cámara Baja, iniciando por el PRM, que en una rueda de prensa anunció su apoyo al juicio político. La comisión ha recomendado, mediante informe favorable al Pleno de la Cámara, solicitar o recomendar al Senado de la República la realización de un juicio político a los 5 integrantes de la Cámara de Cuentas
a partir de las conclusiones a las que se han arribado consecuencia del proceso de investigación exhaustiva que llevó a cabo esta comisión especial, que incluyó la investigación o el interrogatorio, la entrevista a cada uno de los 5 miembros. Es que la oposición en sendas ruedas de prensa simultáneas insistieron en que no hay razones legales para que los integrantes del órgano fiscalizador sean llevados a la guillotina ante el Senado. El PRM andan buscando una Cámara de Cuentas que sea complaciente. Ya en el pasado utilizaron el Ministerio Público para atropellar a un órgano extrapoder como la Cámara de Cuentas, donde fue allanada. Sin embargo, nosotros no hemos visto resultados hasta ahora de esa importante investigación que supuestamente ellos tenían. Y es tanto así que ese juicio político que se ha elaborado, como hacemos constar en nuestro informe disidente, que ya está depositado en el Congreso Nacional, ese informe no contiene un solo elemento de tipo legal que justifique un juicio político. Pero el oficialismo insiste en que el caos, las violaciones a las leyes internas y la Constitución son argumentos que la oposición quiere desconocer en este pleno bajo investigación. Es de lamentar que sectores de la oposición representados en el Congreso de la República no entiendan cuál es la realidad de un organismo que se encuentra inerte, que hoy resulta inoperante, que no funciona, y que estén oponiéndose a la posibilidad de que se realice un juicio político ese organismo, colocando los intereses particulares de sus organizaciones por encima del interés nacional. Para lograr un juicio político, el oficialismo necesitaría 27 votos que, según la oposición, no hay forma de conseguirlos, al menos que no sea mediante prácticas malsanas. Nelson Mateo, R. Yo me quedo mirando, porque hace poco esos partidos de la oposición estaban acabando con la Cámara de Cuentas. Decían que ameritaba una investigación, dijeron muchísimas cosas. Señores, y hoy están reculando. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, una mujer de California estuvo presa cumpliendo una prisión, oigan bien, de 50 años de una cadena perpetua. Nancy Van Houston. Ustedes saben, señores, lo que es cuando usted le imponen una condena de cadena perpetua, que usted dura 50 años preso en un lugar. Ahora sale ella después de habérsele acusado de 2 asesinatos. Pero ¿qué resulta? Que cuando ella entró a la prisión, la vida era muy distinta a la que se está viviendo hoy en día. Entonces, ya ella a esta altura de juego, porque estamos hablando de medio siglo, hay que acostumbrarla. Ella tiene una libertad transicional, porque la han llevado para una casa para irla enseñándole algunas cosas. Por ejemplo, cuando ella estuvo presa, yo creo que ni teléfono había en ese tiempo. Ahora hay una época digital donde a ella hay que enseñarla a bregar con los celulares, hay que enseñarla a conducir, hay que enseñarla cómo se vive los supermercados, cómo se compra. Es como si tuviera una vida nueva, como si fuera una extraterrestre.
después de 50 años de prisión. Eso es una situación bastante difícil. Y la verdad es que nosotros le vamos a dar seguimiento y queremos ver cuál es el impacto que produce para ella el hecho de vivir una vida normal como cualquier persona, sin estar dentro de la prisión, qué impresión tiene de la sociedad, qué ella puede abonar, qué puede decir en ese sentido, cómo será la vida de esa persona a partir del momento. Ustedes saben que, cambiando de tema, que el Departamento de Efemérides Patria se siente bastante preocupado por los problemas que pudiera representar la inmigración haitiana y algunos grupos. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Haití colapsó, Haití tocó fondo, y aquellos países que históricamente se aprovecharon en términos materiales de Haití, que respondan, que actúen, que no se hagan los locos, que no se queden en palabrería, que sean capaces de actuar más allá de la política, de actuar con humanidad frente a Haití, como hemos actuado los dominicanos. El destacado historiador se refirió al tema previo a depositar este miércoles una ofrenda floral en el Panteón Nacional por el 99 aniversario del fin de la intervención norteamericana en el país. La preocupación que tiene la Comisión Permanente de Efemérides Patria, yo diría que no es peregrina. Esa misma preocupación embarga a diferentes sectores del país y uno se pone a observar algunas cosas y el testimonio de algunos dominicanos que viven sobre todo en la región este del país, de manera especial por la zona de Bávaro, porque allá hay una gran cantidad de inmigrantes no solo haitianos, sino de cualquier nacionalidad. Resulta que al tratarse de un polo turístico, bueno, pues no existe allá la exigencia que en cualquier otro lugar donde la Dirección General de Migración casi siempre pasa revista y recoge a algunas personas, le toma los documentos. Pues déjenme decirle que allá en Bávaro hay lugares donde usted, como dominicano, es el que se siente ser extranjero. Porque si en una comunidad usted se encuentra con 100 personas y de esos 100 apenas quizá hay 5 o 10 que sean dominicanos, usted va a un establecimiento comercial a comprar y quienes los tienen instalados son nacionales haitianos o de cualquier otra nacionalidad, pero básicamente nacionales haitianos, y en el idioma que se habla es en el idioma de ellos. Entonces uno dice, bueno, pero yo estoy en mi país, pero yo aquí verdaderamente si alguien es extranjero soy yo. Y esa es la situación que se da en algunos lugares de Bávaro de la zona este, donde hay una masiva cantidad de nacionales de otros países. En esos lugares, la policía dominicana, o la policía, no voy a decir dominicana porque no hay de otro país, pero la policía no tiene como un control estricto del territorio, tampoco lo tiene la Armada ni ninguna de nuestras instituciones, y los conflictos que ahí se suscitan
son dirimidos entre ellos mismos y las autoridades incluso tienen poco acceso a intervenir. Y eso es algo, señores, que se ha ido proliferando en muchas partes del país, se ha ido replicando. Y nosotros, como dominicanos, sin ningún tipo de atropello, sin ningún tipo de maltrato, debemos de buscar de una forma u otra de ir recuperando, si se quiere, si es la palabra adecuada que pudiera emplear, ir recuperando parte de nuestro territorio. Hay que darle una mayor oportunidad de empleo a los dominicanos. Ahí el sector de la construcción, que realiza muchos apartamentos, muchas viviendas, por lo regular son utilizadas las manos de obra haitianas en franca violación a lo que es el código laboral. Ustedes se van, señores, a Pueblo Bávaro para que ustedes tengan una idea de cómo se vive ahí. Si usted va a ese lugar, lo único que usted necesita es dinero para establecerse. Ahí no embroman mucho. Usted va y dice, mire, yo vengo a ocupar una de estas habitaciones, ok, estas habitaciones pagan tanto mensuales, que sé yo, cuántos dólares, porque tampoco se la alquilan en pesos, cuestan tantos dólares. Usted inmediatamente alquiló una de esas habitaciones, es como si usted tuviera su casa, toda la comodidad de su casa, porque se la venden amueblada. Inmediatamente si usted quiere, usted tiene ahí su aire acondicionado, se la alquilan con abanico, usted tiene su estufa, usted tiene televisor, tiene su greca, licuadora, tostadora, todas las comodidades que necesita un hogar, usted lo encuentra ahí. Y usted pagó, inmediatamente se instaló ahí, ya usted siente como que usted llegó a su casa. Ahí es poca la investigación que se hace, a diferencia de que si hay algún extranjero o alguien que quiere venir a vivir aquí, entonces pues sencillamente usted le hace un contrato. Y en virtud del contrato que usted le realiza, entonces esa persona va a vivir a ese lugar, pero usted tiene un control estricto. Allá entiendo yo que los extranjeros con el dinero no tienen ningún tipo de dificultad. Simplemente se introducen, y eso es un elemento muy nocivo para un país cuando no se tiene un control del territorio. De manera que cualquier declaración o cualquier esfuerzo que sabemos que ha hecho el gobierno dominicano, sobre todo el presidente Luis Abinader, para decir que la República Dominicana no puede cargar con la problemática de Haití, cualquier esfuerzo, cualquier palabra que se diga es valiosa, pero en la práctica se rigen otros principios y yo le pudiera decir con toda certeza que lo que se está viviendo en el país en ese sentido debe de llamarnos la atención. Ojalá que nosotros cuando vengamos a despertar de ese sueño no sea demasiado tarde, porque la verdad es que al ritmo que lleva el crecimiento de la población haitiana en el país, aunque nosotros hagamos cualquier esfuerzo, por mayor que sea, no creo que sea cómodo de nosotros poder dividir la responsabilidad. Ahora, ¿cuál es la desventaja que nosotros como dominicanos tenemos?
que mucha gente de Haití se desplaza hacia acá y ocupa todo el terreno dominicano. Pero nosotros como dominicanos no podemos desplazarnos hacia allá, aunque querramos, porque las autoridades de allá nos ponen a nosotros ciertos niveles o ciertas limitaciones. Y eso ha sido un acontecimiento que históricamente ha sido así desde el nacimiento del país de Haití. Ustedes saben que allá era donde se concentraban las mayores riquezas, los colonos, los terratenientes, que eran las personas que tenían esas industrias, esos ingenios, que era donde se explotaba y había la mayor cantidad de dinero. Veían de repente que aquel lugar pedregoso, aquel lugar donde la agricultura no florecía tanto, donde había muchos mosquitos, donde había muchas dificultades, fueron migrando hacia el territorio dominicano, donde había una vegetación más fértil, un terreno llano y donde había menos malaria. Y poco a poco fueron haciendo sus asentamientos territoriales de este lado de la frontera, quedando de aquel lado, aunque era la parte productiva, una casta que en un momento determinado podría considerarse que, aunque estaban en la riqueza, vivían en inferiores calidades, hasta desplazarse por completo a este lado, dejar la parte de la miseria allá. Y esa mutación, señores, con el tiempo se ha ido transformando, y la República Dominicana es y ha sido lo que es hoy, y Haití se ha quedado siempre con muchos problemas que ahora, por más esfuerzo que se quiera hacer, está resultando difícil para las autoridades internacionales, inclusive hasta para el plano local, poder establecer la paz. Hay muchas bandas, hay mucha delincuencia que ellos no pueden controlar, y que la República Dominicana, por mayores que sean los esfuerzos, tampoco creo que tengamos el control definitivo, y eso de cara al futuro nos va a generar muchos problemas. Por el día de hoy, señores, hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.